Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan tomar asiento. Antes que nada quiero realmente felicitarlos porque ahorita que he estado revisando sus cuadernos se ve que le han puesto empeño, pues, que no solamente, bueno, creo yo, ¿verdad? Creo que no nada más lo han estado escribiendo porque se iba a calificar y iban a tener sus 20 puntos, sino que realmente he visto que muchos incluso han puesto hasta notas de más, han puesto varios comentarios, unos han casi transcrito todo el manual de lo que yo les iba diciendo y de lo que venía en el manual. Entonces, pues eso quiere decir, o al menos yo quiero creer, que sí hubo gran interés en la materia y que realmente estuvieron reflexionando, y como lo dijimos al inicio del curso, que esto nos esté ayudando para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, y que la podamos llevar en práctica también con nuestros grupos parroquiales, que es sobre todo, creo yo, el mayor provecho que podemos sacar. Entonces, realmente felicidades. Pues casi todos tuvieron así todo muy bien, uno que otro a lo mejor les faltó poquitito, pero pues por cuestión de otros trabajos o de tiempo no lo lograron, pero en general todo perfecto. Muy bien, vamos a continuar con la clase anterior. ¿Recuerdan qué parábola estuvimos viendo? Sí. El fariseo. Exacto. El fariseo y el cobrador de impuestos, o conocido también como el publicano. Así es. Habíamos visto lo que era el comentario de la parábola y después había un documento de San Juan Pablo II que venía también un poquito a iluminar esta realidad. ¿Recuerdan cuál documento era? La cíclica, ¿no? Todos necesitamos unos más que otros, pero siempre necesitamos de Dios. Exacto, pero ¿cómo se llama esta encíclica? Gracias y obediencia a la ley. No, la encíclica, ¿cómo se llama? ¿El número? No, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y miramos dos números, bueno, nada más alcanzamos a ver uno, el 104, y que ahorita también vamos a concluir con el número 105. El 104, ya como ahorita lo mencionaban, bueno, habíamos dicho que aquí San Juan Pablo II, aunque no estaba su encíclica enfocada a esta parábola, cuando está hablando en su temática de la misericordia, habla como Dios justamente a través de la misericordia va a poder ayudar y sanar la debilidad humana. Decía, es humano pecar y pedir perdón, pero decía que es inaceptable que cada quien haga su criterio de la verdad en base a la debilidad. Decíamos justamente que la parábola que vimos del fariseo y del publicano nos ayudaba a comprender un poquito esa situación en el que el publicano podía haberse justificado, pero no lo hizo. Él tal cual fue y reconoció su error, y en cambio el fariseo, él sí se justificaba, pero por sus obras. Él decía, yo soy bueno por esto, esto, esto y esto y esto. Y decíamos que no, que eran como dos actitudes muy distintas, y que debemos de evitar caer en el error de lo del fariseo, querernos justificar, y que por el contrario hay que buscar más la actitud de humildad del publicano, de saber reconocer que somos débiles, que somos pequeños, que fallamos, y que justamente la misericordia de Dios va a ser la que nos va a abrir un panorama mucho más grande con la gracia de Dios. Eso fue más o menos lo que estuvimos viendo. Vamos a continuar. Les había dicho que no quise terminarlo así rápido, porque justamente también en el número 104 de esta encíclica, Veritatis Splendor,
continuando con esta referencia del número 104. Bueno, yo no sé si sepan, siempre las encíclicas, cuando aparecen en algún documento, las suelen abreviar con las iniciales. En este caso, por ejemplo, Veritatis Splendor, para que no vayan a decir 104 contra quién o qué no. Es Veritatis Splendor. Entonces, en esta hace referencia, ya cuando vimos la figura de lo que es el publicano y el fariseo, aquí en ese número también nos muestra dos tipos de conciencia. Hay que recordar, la conciencia, dice, es la voz de Dios en nuestro interior. Es el tabernáculo más sagrado en el cual Dios se hace presente en nuestra vida. Algo así nos habla el Concilio Vaticano II, que viene a realzar el papel de la conciencia y que por eso nosotros como cristianos debemos de formar muy bien nuestra conciencia. Y dice, ante estas dos actitudes en la moral que tuvieron el publicano y el fariseo, dice, podemos notar dos tipos de conciencia en esta situación. No quiere decir que sean los únicos dos tipos de conciencia que existen. Una conciencia penitente y una conciencia satisfecha en sí misma. ¿A cuál creen que pertenezca la del fariseo? ¿A la conciencia penitente o a la conciencia satisfecha en sí misma? Exactamente. La conciencia del fariseo se ve reflejada en una conciencia satisfecha en sí misma y la del publicano en una conciencia penitente. ¿Por qué una conciencia penitente? Porque se ve plenamente que es consciente de su fragilidad humana. Y aquí incluso también nosotros podemos hacer un análisis. Si realmente soy consciente de mi fragilidad humana, si sé que cometo errores, si sé que yo estoy pecando, si sé que suelo fallar, señal de que sí tengo una conciencia penitente. A lo mejor me falta un poquito más dolor de mis pecados, a lo mejor me falta el propósito de enmienda, pero al menos tenemos una conciencia que nos está diciendo que fallamos y que eso es básico para poder vivir la humildad. Y en cambio la conciencia satisfecha en sí mismo se llama satisfecha en sí mismo porque obedece a la ley. Obedece a la ley sin ayuda de la gracia. Bueno, aquí lo vamos a poner entre paréntesis. Porque pues, realmente para poder hacer el bien, pues necesitamos la gracia de Dios, o para poder cumplir, aunque sea muy legalmente, necesitamos esa gracia de Dios. Obedece a la ley sin ayuda de la gracia, no necesita la misericordia. Esa es una conciencia satisfecha en sí misma, que simplemente está obedeciendo la ley, pero creyendo que nada más es por sus propios méritos y que no necesita la misericordia. Y fíjense aquí, cuando una persona en ese sentido se vuelve de una conciencia escrupulosa, de que ya cualquier cosita le parece pecado y que justamente siempre se basa más en lo que él hace que en la gracia de Dios,
cuando comete un pecado, se siente que ya perdió todo. Se siente en él demasiada culpabilidad que a veces llega a decir, es que yo siento que Dios, o que no merezco el perdón de Dios. Y vemos aquí cómo por eso a veces hay gente que su conciencia se empieza a desvirtuar. Cuando una persona sigue aferrada en el dolor de su pecado porque cayó y que ya se confesó una y otra vez, es porque no se ha podido perdonar a sí mismo. No se ha podido perdonar así, que falló, que es humano, que peca. Pero como estaba muy exaltado en sus obras, pues entre más se enalteció con sus obras, pues más uno fue fregarse cuando falló. Digo, con esto no quiero que tomemos una actitud de, pues entonces hay que pecar. No, vuelvo a repetir, o sea, se trata de sí, saber que somos frágiles, que vamos a cometer pecado y que por eso no debemos de poner como nuestra confianza o la confianza de la salvación en nuestras obras, porque a fin de cuentas es la misericordia de Dios. Pero, pues claro que también nosotros debemos de buscar, o sea, poner lo nuestro para siempre vivir en la rectitud. Si llego a fallar, pues no importa, fallé, pero me levanto y sigo, y no me quedo caído de decir, no, es que ya mi vida se arruinó. No, pues, y luego la gracia de Dios no sana, no eleva, no santifica. Ahí está. Y esas son esas dos conciencias que me parece un punto muy importante que menciona la encíclica y que nos ayuda mucho a nosotros, y que viene justamente el reflejo de la parábola del publicano y del fariseo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a borrar esto para proseguir con el número 105 y culminar esta parábola. Bueno, ya en este último número de la Veritatis Splendor, se me perdió, aquí está. En este número 105 nos va a pedir sobre todo que estemos vigilantes, vigilantes para no caer como el fariseo, en el limitar como eliminar el límite del pecado, y entonces sí, adoptar una moral que vaya a nuestras propias capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos con la misma conciencia del fariseo, llega un punto en el cual, cuando hay un pecado que nosotros no logramos superar, lo asimilamos como si no fuera pecado, como para mantener la conciencia tranquila. No sé si me doy a entender. Una persona en ese sentido puede decir, no, es que tal virtud es imposible, no se puede vivir. Pues entonces, aunque esté pecando así como bajita la mano, pues no es pecado. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, las mentiras. Sabemos muy bien que mentira es pecado. Y a lo mejor en una conciencia muy farisea, si yo soy muy mentiroso, puedo decir, no, es que no, o sea, realmente no se puede vivir sin mentiras. A veces decimos como mentiritas, como chiquitas, mentiritas piadosas, que no le hacen daño a nadie. Y ya como que ponemos un límite de decir, como que hay mentiras buenas, hay mentiras malas. Y mientras yo no rebase el límite de decir mentiras malas, aunque diga mentiras, estoy bien. Pero porque son mentiritas chiquitas. Y no se trata de eso. En una conciencia como la del fariseo, que en ese sentido nada más por sus obras se está justificando,
pues va a buscar que todas sus obras sean buenas. Y lo que no pueda hacer de bueno, lo va a poner dentro del límite de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Para poder decir, yo sigo haciendo cosas buenas. Y soy un santo de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver. Y si se fijan, por eso la conciencia de lo que era el publicano, ¿no? O sea, lo tenía muy bien identificado. Yo peco. Y peco con ganas. Y sí, a lo mejor sus pecados pudieran haber sido más grandes o más dolosos. Pero él en ningún momento puso una delimitación de decir, ay, no, eso no es pecado. Él sabía muy bien. Dijimos que en la Biblia aparece como ¿cómo se dice? Como publicano, o también a veces como recaudador de impuestos. Él en ningún momento dijo, pues es que es el único trabajo. Pues nada más le estoy quitando algún dinerito, y es más, ni siquiera me lo quedo yo se lo estoy dando. Él fácilmente, por eso decíamos, él no se justificó. Y si hubiera tenido una conciencia como la del fariseo, hubiera dicho, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y pues si están robándose el dinero, a mí no me importa. O sea, yo nada más hago mi trabajo y punto. No, o sea, él sabía muy bien que la acción que estaba realizando era en sí mal. Y eso en nuestra actualidad es de mucho cuidado. Porque a veces así nos manejan los límites con una línea bien delgadita. Ay, pues, así como que tú digas pecado, 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 pues no es tanto. Tú permítetelo. Tú déjate llevar, de todas maneras, pues, no es pecado. Y no. Simplemente cuando se toma el tema de la vida, son unas celulitas, nada más es una bolita así, es más, ni se ve. Si acaso por ahí una cabecita de alfiler, son puras células. No, pero es que ya es vida. En cuanto ya interrumpiste, que no es interrumpir, porque ya la acabaste, ya la destrozaste, eso ya es muerte, es darle muerte. Por eso debemos de tener mucho cuidado con este tipo de conciencia. Entonces, nuevamente, la idea principal, dice el Papa, estar vigilantes. De no tener conciencia como fariseo, haciendo referencia a lo que hace un momento decíamos, de eliminar el límite del pecado y adaptarlo a la moral. Pues sí, es que si yo no lo puedo hacer, si yo no lo puedo cumplir, pues es a lo mejor algo utópico. Por eso ahí, y ahora sí que, ahora aquí se ve muy bien reflejado el sentido de San Pablo que escuchábamos el domingo, porque cuando soy débil, entre más débil sea, soy más fuerte. Entre más se vea mi debilidad y yo realmente confío en el Señor, cuando tenga esa virtud que me está costando muchísimo trabajo, entonces sí voy a saber que es de parte de Dios, que estuve luchando, pero que la he conseguido por la gracia de Dios y no nada más por mis méritos. Por eso, muy importante esta cuestión de la conciencia. Dice, al contrario, hay que aceptar la desproporción entre la ley de Dios y la capacidad humana para suscitar el deseo de la gracia. Y también ahí nos aparece una cita de Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Dice San Pablo. Y ya más adelante, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Con una confesión gozosa y agradecida es como Él responde. Entonces, al contrario, o sea, lejos de irnos como a los límites, pues ahora sí que hay que aceptar
hay muchas cosas que nos rebasan entre lo que es la ley de Dios y mi capacidad humana. A veces decimos los mandamientos de Dios son fáciles. Sí y no. Podríamos decir, pues sí, te van ayudando a vivir en la virtud, pero si te pones a verlo realmente, seguir el camino recto, así como debe de ser, cuesta trabajo. Y es ahí donde debemos de ver, como dice, esa desproporción. La ley de Dios, una ley perfecta, pues sí nos sobrepasa por mucho nuestras capacidades humanas. Pero cuando confías en el Señor y en ese sentido te encomiendas a Él, Él te va a ir dando las herramientas y te va a ayudar para que puedas alcanzar todas estas virtudes. Ahora sí que también, para un ejemplo muy claro, el santo patrono de la parroquia, San Juan Bosco. ¿Cómo era antes por decirlo, de su conversión y de que estuviera practicando como todo eso, de las virtudes y se fuera santificando? Era muy enojón, era enérgico, ahora sí que cuidadito. Y después, no hombre, la perita en dulce le quedaba flojo. Un amor muy comprensivo, muy servicial, muy amable. Dicen que cuando se empezó a descomponer su cuerpo, ¿se han escuchado, no? Que tenía toda ¿sí es la vesícula? La que se llena de piedras, Sí. por los corajes. Entonces, ahí es donde vemos, o sea, una persona que como por ejemplo siempre viene enojón y que dice, yo soy bien enojón, pero que después era una dulzura, era un amor. ¿Por qué se logró? Por la gracia de Dios. Claro, Él puso de su parte, pero se alcanzó por los méritos divinos, no por Él. Entonces, eso es una parte y ahorita escribo lo último. Entonces decíamos, al contrario, aceptar la desproporción. Entre ley de Dios y capacidad humana. Para suscitar el deseo de la gracia. Es que si se tratara nada más de las fuerzas humanas, si se tratara solamente de los méritos que nosotros hacemos, pues ¿qué sentido tendría la muerte de Jesucristo? ¿Qué sentido tendría la redención? Ninguna. No hubiera venido Jesucristo. ¿Te portaste bien? Bueno, ya lo hiciste. ¿Te portaste mal? Ya valiste. Por la gracia de Dios, por su misericordia, todos podemos alcanzar la salvación. Si rehusas a esa gracia, si te niegas en ese sentido a Dios, pues entonces sí, vas para abajo. Si a lo mejor en tu vida no lo conociste, pero a la hora de la hora que te presentas a Él, pues ahora sí que tu vida mostró virtudes por las cuales Jesucristo te ayudó a ir por el buen camino, pues bienvenido seas a la gloria. Si aún así no lograste, pues que te vaya bien. Entonces, esto es lo que nos menciona. Ya por último dice, encontramos la misma conciencia en esta oración de San Ambrosio de Milán. Hay al final una oración de San Ambrosio que también nos menciona un poquito sobre estas posturas. Dice, nada vale el hombre si tú no lo visitas. No olviden a quien es débil, acércate, oh Señor, que me has hecho débil, que me has plasmado del polvo. ¿Cómo podré sostenerme si tú no me miras sin cesar para fortalecer esta arcilla, de modo que mi conciencia proceda de tu rostro? Si escondes tu rostro,
todo perece. Si tú me miras, pobre de mí, en mí no verás más que contaminaciones de delitos. No es ventajoso ser abandonados ni ser vistos, porque en el acto de ser vistos somos motivo de disgusto. Esa es como la oración bueno, la alargué todo, pero es sobre todo lo que también nos menciona San Ambrosio. O sea, ¿de qué sirve o de qué vale realmente el hombre que es simplemente así? De nada. Si vienes tú y te acercas a nosotros, como dice también el Salmo, solamente vas a encontrar delitos. Pero si tú te acercas a nosotros y nos fortaleces, pues eso nos va a elevar, eso nos va a transformar. Y es como dice aquí al final, es suscitar ese deseo de la gracia. Dios en ese sentido quiere, ahora sí que clamemos a Él, que realmente nos sintamos necesitados de su gracia. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Miren, yo pensé que íbamos a empezar la de los talentos y al último no. Pero pues es que hoy se quedó muy cortita la clase. Muy bien, pues, o algún comentario que quieran hacer sobre esto. ¿Qué quiere decir Veritatis esplendor. ¿Qué? Veritatis esplendor. Veritatis, la Biblia. Sí. Ellos colocan la ley de Dios a su manera. Exactamente. Sí, eso es algo también muy importante. O sea, los fariseos, si nos fijamos, adaptaban la ley como a su manera, a su vida o a como ellos querían. Por eso muchas cosas eran muy escrupulosos y en otras como si nada. Como decía Jesucristo, se inventan leyes o hacen leyes para justificarse de que están faltando en otras. Por eso llevan 600 y tantas. 600 y tantas. 613 mandamientos. Exacto. Pero bueno, dice. Mateo entonces era pecador porque cobraba impuestos. Sí. Pero era su trabajo. Exactamente, era su trabajo. Y por ser su trabajo era despreciado por todo el pueblo. Por eso cuando Jesús vio a Mateo, o sea, imagínense nada más la desdicha que sentía en su corazón Leví, lo que sentía Mateo. O sea, rechazado por su pueblo, por algunos amigos, por su familia. O sea, era su grupo, el grupo de los que cobraban impuestos, de amigos o de familiares, era demasiado reducido. Una vida que pues tal cual a veces la podríamos dibujar en aquellos que simplemente van viviendo por vivir. Y ahora imagínate a eso, que tú estás como por ejemplo en ese río de vida que te está arrastrando y que llega alguien que te mira con amor, que penetra con su mirada, que te está diciendo, ven, porque yo voy a transformar tu vida de ser el pecador, ahora tú vas a llamar a la misericordia de Dios, como si toda tu vida cobrara un nuevo sentido. No, pues ahí les dejo todo, yo me voy de aquí. Y sí, o sea, Mateo era uno de los apóstoles que, por decirlo, más polémica causó en el grupo de los 12. Ni Judas Iscariote ya lo causó después, pero de los que así como que causaron más brinco fue Mateo. Y vean, nos dejó uno de los evangelios más hermosos. Bueno, todos son hermosos. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Comentario? Muy bien, si ustedes nos ponemos de pie para finalizar. ¿Y para el examen? ¿Ya? ¿Quieren otros? ¿Empezamos? Es que te ha dicho. No, les dije que iba a hacer un examen y el trabajo iba a ser revisar su cuaderno. Pero rápido. Pero si quieren no hay problema. Es que no entendí.
Muy bien, para la próxima clase ya les traigo sus promedios. Concluimos con la última parábola y les doy su calificación. Yo tenía entendido que nos iba a traer un bosquejo para contestarlo y estudiar el examen. Sí, cuando vaya a hacer un examen, se les va a dar como un esquema, porque la primera vez les ayudó mucho. La segunda, como creí que como nada era una hoja y media, iba a estar fácil para estudiar, pues resultó que no. Entonces, de ahora en adelante, si me toca todavía, cuando haya un examen les voy a entregar una guía. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pasen buenas noches.